siguiendo con el tema de extinción, estabilidad, que vimos en el bloque pasado, ahora extinción del contrato de trabajo, vamos a tratar ahora, en primer lugar, el instituto del preaviso, que, como digo acá, en el PDF, es independiente, es un instituto independiente de el de la extinción del contrato de trabajo y el de la estabilidad, el régimen de estabilidad. De hecho, el instituto del preaviso cumple con una prescripción que es propia del derecho privado, que asociado a la buena fe, que establece el deber de las partes en los contratos de duración, de tracto sucesivo, de preavisar, de avisar con cierta anticipación la decisión de alguna de ellas de ponerle fin al vínculo. De hecho, el Código de Comercio de 1962, el Código de Comercio Nacional, establecía en el artículo 157 el deber de las partes, de ambas partes, de preavisar con un mes de anticipación el término de la relación. Y específicamente el deber del principal, en caso de omisión, de pagar un mes de sueldo. Noten que el régimen de estabilidad, de protección contra el despido arbitrario, de estabilidad relativa del pago de una indemnización, fue recién incorporado en el año 1934, mediante la ley 11.729. Entonces es anterior, es genérico y tiene el propósito de poner de aviso de la decisión de una de las partes de no continuar con la relación, o en su caso de recordarle, ¿no? Vamos a ver ahora en los supuestos de contratos, de ciertas modalidades contractuales. La pregunta, ¿cuándo se debe dar a preaviso? Porque existen múltiples razones que vamos a ver de extinción, de justa causa de extinción del contrato de trabajo, ¿no? Y no en todas corresponde dar preaviso. En principio, y lo dice la norma, el artículo 231, que el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes o iniciativa sin previo aviso. Esto es lo típico en el despido sin justa causa, por parte dispuesta por el empleador, o la renuncia al empleo por parte del trabajador. Y hay una cuestión que habrá que sopesar, porque no son esos los únicos supuestos, sino en todo aquel supuesto donde sea previsible la extinción del contrato de trabajo. Por ejemplo, acá les nombro la extinción por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, ¿sí? Que puede ser algo que se viene gestando por sus propias características, el artículo 247 por su propio concepto, por hacer de alguna manera en términos económicos ineficaz la prestación del servicio. El empleador puede ir previendo que esto va a ocurrir. Entonces, si puede prever, tiene el deber de preavisar. Bueno, vamos a la eficacia temporal. Hay una, bueno, es comunicación entre ausentes, es un acto unilateral recepticio. Esto, el inicio del cómputo, porque el preaviso dura, se cuenta a partir del día siguiente a la recepción del acto. Y esto es muy importante en virtud del régimen legal que vamos a ver a continuación. Los plazos, bueno, varían. Las partes tienen obligación de preavisar, el trabajador con 15 días de anticipación, el empleador depende, si se encuentra en periodo de prueba de contrato de trabajo, tendrá 15 días, si tiene una antigüedad menor el trabajador en el empleo a los 5 años, deberá hacerlo con una anticipación de un mes, y si es superior a los 5 años, 2 meses de anticipación. Acá lo que les dije respecto a los contratos, la aplicación de preaviso en distintas modalidades. En principio, como les dije, siempre contrato por tiempo indeterminado, que es el caso típico, pero incluso el contrato de trabajo a plazo fijo, en aquellos contratos de cierta duración mínima, ya van a ver por qué, el artículo 95 exige que el empleador le recuerde mediante preaviso la extinción próxima del contrato de trabajo con una anticipación
no menor al mes del cumplimiento del plazo fijado, y mayor a 2 meses. Entonces ahí ven la duración. Si el contrato dura, el plazo fijo dura 2 meses, por supuesto, en el mismo, si dura 2 meses, en el mismo momento de celebrar el contrato, que debe ser por escrito, ya se fija ahí el término de finalización, y eso sirve de preaviso porque respeta los plazos. El contrato de trabajo de temporada es un contrato por tiempo indeterminado, con circunstancias, con prestaciones discontinuas. Entonces, cuando va a extinguir, debe preavisar, por supuesto. Ahora, se preavisa con la extinción del contrato de trabajo, pero no con la finalización del periodo de prestación. El periodo de prestación no genera la obligación del empleador de preavisar, sí la extinción del contrato. El contrato de trabajo eventual, en principio no corresponde preavisar porque la duración del contrato es por un periodo incierto. Se sabe que va a finalizar, pero no se sabe cuándo va a ocurrir la eventualidad que ponga fin a esta vinculación. Por ejemplo, el contrato de trabajo eventual celebrado en reemplazo de un trabajador enfermo, bueno, no se sabe cuándo va a estar de alta ese trabajador reemplazado. Cuando se reintegre, el contrato de trabajo se extinguirá. Con lo cual no corresponde preaviso en estos casos, porque no se puede prever cuándo ocurrirá el evento que ponga fin a la vinculación. La integración medio despido tiene que ver con el régimen legal que reclama, que prescribe que cuando el preaviso es dado efectivamente por el empleador estamos hablando, cuando el empleador da efectivamente el preaviso, el cómputo comienza el día siguiente de la fecha de notificación. Ahora, cuando no lo da, cuando el empleador omite dar el preaviso, debe una indemnización sustitutiva del preaviso omitido, equivalente a los 15 días, al mes o a los 2 meses, según los casos. Eso está en el artículo 232. Ahora, si el empleador extingue el contrato sin preaviso, el cómputo del preaviso inicia el primer día del mes siguiente al de la extinción. Y esto es importante, acá nuevamente pesa el carácter recepticio. Si el trabajador recibe el telegrama el primer día del mes, el telegrama de extinción, me refiero, y también tiene carácter recepticio, el cómputo del preaviso para calcular la indemnización sustitutiva del preaviso omitido empezará a computar desde el mes siguiente y considerando, por supuesto, los aumentos correspondientes. Y todo el tiempo que medie el periodo entre la fecha de notificación de la extinción sin preaviso y el último día del mes se denomina integración mes de despido. El preaviso se debe probar por escrito, ya sea documento público o privado. En materia de derechos y obligaciones subsisten todas las obligaciones, el deber de buena fe, del trabajo puntual, bueno, todas las obligaciones. Y es importante saber que si una de las partes, particularmente si el trabajador, incumple con sus obligaciones en términos del artículo 242, una falta grave, que impida la continuidad del vínculo en periodo de preaviso incluso, puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo sin obligación indemnizatoria por parte del empleador. Más allá de esta subsistencia genérica del régimen de derechos y obligaciones, también la ley fija una licencia diaria de 2 horas a favor del trabajador para que busque otro empleo, que puede acumular en una jornada íntegra para, digamos, en caso de que sea más favorable a sus intereses. También se establece la posibilidad de que el trabajador renuncie al plazo faltante del preaviso. Esto es, si está en periodo de preaviso y el trabajador consigue un nuevo empleo, no tiene que esperar que se agote el preaviso para cobrar la indemnización que eventualmente le corresponderá por despido sin justa causa, sino directamente puede renunciar al plazo faltante, no pierde las remuneraciones
por el periodo de preaviso pendiente, pero no pierde el derecho a cobrar la indemnización. Asimismo, el empleador puede a su vez eximir al trabajador del deber de prestar tareas, pagándole en este caso sí el preaviso completo y las indemnizaciones en el tiempo que corresponde. Bueno, está después el artículo 239, habla de la eficacia respecto a la notificación de preaviso cuando ocurre una suspensión sobreviniente al preaviso, suspensión con goce de sueldo, supónganse una licencia por enfermedad inculpable, artículo 208 y siguientes de la ley. En ese caso, el tiempo del preaviso se suspende hasta tanto el trabajador tenga el correspondiente alta y luego reanuda el plazo de preaviso. Ahora, si el preaviso es otorgado en un periodo de suspensión sin goce de sueldo, durante todo el tiempo que dure el preaviso, el trabajador tiene derecho al cobro de salarios. Y si el preaviso es notificado en una situación de suspensión de contrato de trabajo con goce de haberes, por ejemplo, nuevamente el caso de la licencia por enfermedad, licencia paga por enfermedad, el preaviso no es eficaz salvo que se otorgue para tener vigencia a partir de la fecha de finalización de la causa de suspensión. Bien, vamos ahora a ver los supuestos de extinción del contrato de trabajo, es otro tema, y los efectos en cada uno de estos supuestos. Acá, bueno, yo hago una propia clasificación, según a mí lo que me resulta me resulta mejor, pero bueno, no quiere decir que haya otras clasificaciones que encuentren en la bibliografía, por supuesto algún detalle distinto en relación a lo que yo le estoy proponiendo ahora. Pero las causales están todas. La clasificación de los supuestos de extinción reconoce los supuestos de extinción por iniciativa de ambas partes, por iniciativa de solo una de las partes, y por razones ajenas a la iniciativa de las partes o a la voluntad de las partes. En cuanto a la iniciativa por iniciativa de ambas partes, el artículo 241 contempla el supuesto de extinción por mutuo acuerdo, donde las partes acuerdan ponerle fin al contrato. En algunos casos se pactan gratificaciones por cese. El empleador se compromete a abonárselas al trabajador justamente en gratitud por los servicios prestados. Esto no requiere homologación, porque no es un caso de, digamos, donde se verifiquen los supuestos del artículo 15, los créditos litigiosos. No hay una transacción, sino simplemente se pone fin al vínculo. También se contempla el artículo 241 el supuesto de renuncia tácita, cuando las partes, por ambas partes, ¿no? Ambas partes, digamos, sin expresarlo formalmente, porque el artículo 241 exige cierta formalidad que hace al acto debe ser formalizado ante la autoridad administrativa, judicial o notarial. Recuerden la inaplicabilidad del artículo 15 y que el escribano no tiene, por supuesto, facultades de homologar ningún acuerdo, ni tampoco es susceptible de que eso suceda. Los acuerdos, la extinción por mutuo acuerdo no requiere, insisto, homologación. Puede pasar que el trabajador deje de prestar el servicio, deje de estar a disposición y el empleador deje de requerir las tareas. En esos casos, el contrato no subsiste en forma indefinida, sino que se contempla aquí la figura de la renuncia tácita, que exige un comportamiento concluyente y recíproco, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Se abandona el contrato de trabajo, no están interesados por el comportamiento mismo desplegado por las partes. Se suele discutir y suele haber casuística en relación a cuál es el plazo transcurrido el cual debería considerarse que
existe un comportamiento concluyente y recíproco. Hay diferentes opciones, hasta 1 año, 4 meses, 2 meses, depende el caso, depende el poder, digamos, el caso, la decisión puntual de la autoridad jurisdiccional. Esto es distinto al retiro voluntario, digamos, la extinción por mutuo acuerdo, que es de un vínculo individual. El retiro voluntario es una propuesta a un colectivo, ¿no? En ese caso hay algo de lo colectivo, pero básicamente, que no es una práctica prohibida, por supuesto, se ofrece una gratificación a cambio de aceptar el retiro, el abandono del contrato de trabajo. El abandono recíproco del contrato de trabajo. Luego, por iniciativa de solo una de las partes, tenemos primero el análisis del supuesto del caso del empleador, donde tenemos el despido disciplinario, o por incumplimiento de la contraparte en los términos del artículo 242. El artículo 242 establece la justa causa del despido, que alude a un incumplimiento calificado, o sea, es un incumplimiento. Siempre la justa causa tiene que ver con incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes, pero debe ser un incumplimiento cuya gravedad impida la continuidad del vínculo, directamente impida. No está tasado, no hay hechos concretos que puedan verificar la circunstancia de hecho aumentada por el artículo 242, es una cuestión de apreciación del caso concreto. La justa causa del despido exige también, en el artículo 243, la comunicación, que debe ser precisa, completa e invariable. De hecho, existe jurisprudencia o comprensión de esta cuestión, con que, digamos, los hechos de la demanda no deberían, de una eventual demanda, no deberían variar de aquello inserto en la comunicación de la justa causa del despido. Incluso es más, se deberían identificar a los testigos que fueron justamente testigos del hecho que motiva la extinción por justa causa. Rápidamente, el abandono del trabajo, el abandono del contrato de trabajo, esto es un supuesto específico de justa causa, artículo 244, que equivale a la renuncia tácita por parte del trabajador. Es el trabajador el que quiere renunciar en forma tácita, es el comportamiento concluyente e inequívoco, que debe interpretarse en sentido restrictivo. El artículo 58 prohíbe hacer presunciones en contra del trabajador. Hace falta una intimación fehaciente. El plazo usualmente se recomienda fijarlo en 48 horas, pero no existe un plazo, depende de las circunstancias, dice la norma. Pero lo cierto es que el abandono del trabajo no es un incumplimiento a prestar el servicio, es la decisión presunta del trabajador de renunciar al contrato de trabajo. Por eso es una causal que, si bien es categórica, requiere o subyace detrás la acreditación de esta intención. Bueno, seguimos más adelante en el otro bloque. Muchas gracias.